El Evangelio del día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 8 de abril de 2026, miércoles de la octava de Pascua. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que el camino se vuelve ceniza. No metafóricamente, literalmente. Un momento en que despiertas y ya no sabes por qué te levantas. Ya no sabes para qué sirve seguir. Todo aquello en lo que creíste, una persona, un proyecto, una fe, un futuro, quedó destrozado y tú caminas. Sí. Caminas porque el cuerpo no sabe detenerse, pero caminas con los ojos muertos, con el corazón hueco, hablando de lo que se perdió como quien recita el acta de una defunción. Esos son los discípulos de Emaús. Y antes de que pienses que estoy hablando de 2 personajes de una historia antigua, déjame decirte algo. Esta mañana, ahora mismo, mientras escuchas esto, hay millones de personas que son Cleofás. Hay millones que están en ese camino. Quizás tú eres uno de ellos. ¿Sabes cuántos kilómetros son 11 kilómetros a pie? En el mundo de hoy, 11 kilómetros es un trayecto en metro, en bus, en Uber. Pero para 2 hombres del siglo I, a pie, con el sol de Judea, con las sandalias gastadas y el corazón partido, 11 kilómetros es una eternidad. 11 kilómetros de silencio roto por palabras que duelen.
11 kilómetros de nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras? Yo esperaba que mi matrimonio durara. Yo esperaba que mi hijo cambiara. Yo esperaba que Dios me respondiera. Yo esperaba que este año fuera diferente. Yo esperaba. El texto dice que iban comentando todo lo que había sucedido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó. Fíjate bien en ese verbo, se acercó. No descendió en gloria. No apareció con trompetas. No los interrumpió con un rayo de luz. Se acercó, como alguien que viene detrás y ajusta el paso al tuyo. Silenciosamente, con discreción, con esa ternura que no grita, que no reclama atención, que simplemente se pone a caminar a tu lado. Y dice el Evangelio que los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. ¿Cuánto he pensado en ese velo? ¿Cuánto? Porque hay algo en el dolor profundo que nos tapa los ojos. No es maldad, no es pecado deliberado. Es simplemente que cuando has llorado demasiado, cuando la decepción te ha golpeado en el alma, el velo del desconsuelo es tan grueso que no puedes ver. No porque Dios no esté ahí, sino porque tú ya no puedes ver. El duelo tiene esa crueldad. Te convierte en ciego en el momento en que más necesitarías ver con claridad. Y Jesús, que lo sabe, que lo entiende mejor que nadie porque Él también estuvo en el huerto. Él también sudó gotas de sangre. Él también sintió el abandono de los amigos. Él también gritó al Padre desde la cruz preguntando por qué lo había dejado. Ese Jesús no les dice: ábranse los ojos, necios. No los reprende por no verlo. Les hace una pregunta. ¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Es una pregunta pastoral. Es una pregunta terapéutica. Es la pregunta de alguien que ya sabe la respuesta pero quiere que tú la digas en voz alta. Porque hay una diferencia enorme entre cargar el dolor en silencio y ponerle palabras, sacarlo afuera, nombrarlo. Jesús le da a Cleofás y al otro discípulo el espacio para hablar, para desahogarse, para contar su historia rota. Y eso, hermano, hermana, eso es pastoral. Eso es acompañamiento. No esa espiritualidad de circo que llega con respuestas antes de haber escuchado el dolor. Me detengo aquí porque quiero que escuches algo que necesitas escuchar. Si estás caminando hoy en tu propio Maús, si tienes el corazón partido por algo que perdiste, alguien que perdiste, una fe que sientes que se te escapa, Dios no está enojado contigo. Dios está caminando a tu lado, ahora mismo. Y quizás no lo reconoces porque el velo del dolor es real, pero Él está ahí. Y su primera pregunta no es, ¿por qué no creyeron? Su primera pregunta es, ¿de qué me están hablando? Cuéntame, yo quiero escucharte. Ahora bien, llega un momento en el texto en que la ternura se convierte en corrección. Y aquí no puedo suavizarlo porque el Evangelio no lo suaviza. Jesús escucha todo el relato de Cleofás, esa hermosa y rota narración de esperanzas destrozadas. Y entonces dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Sí, lo dijo, el mismo Jesús que caminó a su lado, que les preguntó con ternura, que les dio el espacio para hablar. Ahora les dice: son insensatos, son duros de corazón. No se lo dice con odio, no se lo dice para herirlos. Se lo dice porque a veces el amor verdadero tiene que decir la verdad incómoda. Y la verdad es esta. El problema de los discípulos de Emaús no era que Dios los había abandonado. El problema era que no habían entendido las Escrituras. Tenían todo el mapa frente a sus ojos y lo habían leído mal. Habían construido una imagen de Mesías a medida de sus deseos políticos, de sus expectativas humanas, de su necesidad de un liberador que llegara con ejércitos y derrotara a Roma. Y cuando Jesús no fue eso, cuando fue exactamente lo que los profetas dijeron que sería: el siervo sufriente, el cordero inmolado, el grano de trigo que cae en tierra y muere, ellos no lo reconocieron. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos construido un Dios a nuestra medida? Un Dios que nos da lo que pedimos cuando lo pedimos. Un Dios que protege a nuestra familia de todo mal. Un Dios que bendice nuestros planes. Un Dios que nunca nos pide ir a la cruz. Un Dios cómodo, útil, manejable. Y cuando ese Dios fabricado no aparece, cuando la vida duele, cuando la cruz llega, entonces decimos: Dios me abandonó, Dios no existe, la fe no sirve. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces lo he hecho yo?
La dureza de corazón no es siempre arrogancia. A veces la dureza de corazón es miedo. A veces es que hemos sido tan heridos, tan decepcionados, tan golpeados que hemos levantado un muro interno para no volver a ser vulnerables. Y ese muro también nos protege del resucitado, porque el resucitado llega a los corazones blandos, a los corazones que todavía se atreven a esperar aunque les duela esperar. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, Jesús les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Piensen en esto. Jesús hace un recorrido completo de la Biblia hebrea. Génesis, Éxodo, los Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todo el Antiguo Testamento como un camino que lleva inevitablemente a él. No como un libro de cuentos, no como folclore religioso, como un tejido de promesas que se cumplen en la cruz y en la resurrección. Aquí me quiero detener porque hay algo que necesito compartirte. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que cada semana profundizamos en la palabra de Dios de esta manera, conectando la Escritura con la vida real, con el dolor real, con la esperanza real. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Te invito a quedarte, a explorar las reflexiones anteriores que encontrarás aquí en el canal, porque la palabra de Dios no es una conferencia académica, es un encuentro, y ese encuentro puede cambiarte la vida, igual que cambió la vida de estos dos discípulos en el camino a Emaús. Dale like a este video si sientes que algo en tu corazón se está moviendo mientras escuchas. No por vanidad, sino porque ese like también es tu manera de decirle a alguien más: esto me llegó, esto me habló. Quizás también te hable a ti. Volvamos al texto. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Este detalle me parece uno de los más fascinantes de todo el Evangelio. Jesús hace como que sigue de largo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se impone. Jesús propone. Jesús camina contigo hasta la puerta de tu casa, pero no entra a menos que lo invites. Esa es la ley de la libertad que Dios se ha impuesto a sí mismo desde siempre. Él creó al ser humano libre y respeta esa libertad hasta el extremo de morir en una cruz rechazado, hasta el extremo de pasar de largo si no lo invitas. Y ellos le insistieron, le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde, porque ya oscurece, porque tenemos miedo de quedarnos solos en la noche. Quédate con nosotros. ¿Sabes qué? Esa frase se ha convertido en uno de los himnos más queridos de la liturgia católica. Manen nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor. Y no es una frase teológica complicada. Es la frase más humana del mundo. Es la frase del niño que no quiere que su papá se vaya cuando apagan la luz. Es la frase del anciano en la cama del hospital que aprieta la mano del visitante y no quiere soltar. Es la frase del que ora a las 3 de la madrugada cuando el miedo es más grande que la esperanza. Quédate con nosotros, porque ya es tarde, porque ya oscurece. Y Jesús entró para quedarse con ellos. Fíjate, entró para quedarse. No entró para pasar, no entró de visita, entró para quedarse. Y eso es exactamente lo que Jesús hace cuando lo invitamos a nuestra vida. No es un visitante de temporada. No es un recurso de emergencia que activamos cuando la crisis llega y luego olvidamos cuando pasa. Es un habitante, alguien que entra y se instala en el centro de tu existencia. Y entonces ocurre algo que toda la caminata, toda la explicación de las Escrituras, toda la conversación teológica no había logrado. Lo reconocieron. ¿Cuándo? No en el sermón, no en la exégesis bíblica. Lo reconocieron cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En el gesto eucarístico, en el gesto que ya habían visto antes, hace apenas unos días, en el cenáculo, la noche antes de su muerte. Los mismos gestos, las mismas manos, el mismo pan partido. La Eucaristía, hermano, hermana, no es un ritual vacío, no es una ceremonia folclórica que se repite por costumbre. La Eucaristía es el lugar donde los ojos velados se abren. Es el momento en que el resucitado rompe el pan y tú, si tienes el corazón disponible, si has tenido la valentía de decirle quédate con nosotros, de repente lo ves. No con los ojos del cuerpo, con los ojos del corazón. Y sabes, con una certeza que ningún argumento filosófico pudo darte, que está vivo, que es real, que no fue una ilusión.
Hay algo que quiero decirte sobre este mundo nuestro. Vivimos en una época de fractura histórica. Hay guerras en Europa, hay guerras en Oriente Medio. Hay hambre en África que los noticieros ya ni transmiten porque se han acostumbrado a esa tragedia. Hay familias desintegradas. Hay jóvenes que crecen sin padre, sin madre, sin raíces, sin sentido. Hay una epidemia silenciosa de soledad que los médicos ya clasifican como problema de salud pública. Hay personas que tienen miles de seguidores en redes sociales y no tienen ni un solo ser humano a quien llamar a las 2 de la mañana cuando el dolor los aplasta. El mundo está en su propio camino a Emmaús. El mundo va comentando todo lo que ha sucedido, con los ojos velados, con el corazón partido, diciendo: nosotros esperábamos. Esperábamos que la tecnología nos hiciera más felices. Esperábamos que el progreso nos salvara. Esperábamos que la ciencia respondiera a las preguntas más profundas. Esperábamos que el poder, el dinero, el éxito, la fama nos llenaran ese hueco que nadie sabe exactamente dónde está, pero todos sienten. Y el resucitado sigue haciendo lo mismo que hizo hace 2000 años. Se acerca, sin ruido, sin propaganda, sin carteles de neón. Se acerca y camina al lado. Y hace la misma pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando? ¿Tan llenos de tristeza? Ahora quiero hablar de la primera lectura porque es imposible no hacerlo. Pedro y Juan suben al templo. Es la hora de la oración vespertina, las 3 de la tarde. Y en la puerta del templo, la puerta llamada Hermosa. ¡Qué nombre! ¡Qué ironía! La puerta hermosa. Hay un hombre lisiado de nacimiento. 40 años llevaba ahí. 40 años en ese mismo lugar, viendo entrar y salir gente que iba a hablar con Dios. Incapaz de entrar él mismo porque las reglas de pureza de su época decían que los defectos físicos impedían el acceso pleno al espacio sagrado. 40 años pidiendo limosna. 40 años al margen. 40 años con la mano extendida. Y cuando ve a Pedro y a Juan, hace lo que siempre ha hecho: pide limosna. Porque eso es lo único que sabe hacer. Porque cuando llevas 40 años en una posición, aunque esa posición sea de pobreza y exclusión, te acostumbras a ella. Se vuelve tu identidad. Soy el mendigo de la puerta hermosa. Eso soy. Eso seré siempre. Pero Pedro lo mira. Y aquí hay algo que vale un sermón entero. Pedro fija los ojos en él. No lo ignoró, como hacemos nosotros cuando pasamos frente a alguien que mendiga y miramos hacia otro lado porque no nos da la gana de sentirnos incómodos. No lo vio como un problema social abstracto. Lo vio a él. Le dijo: míranos. Y el hombre los miró esperando la moneda. Lo que recibió fue infinitamente más que una moneda. Recibió su vida. No tengo ni oro ni plata, dice Pedro. Hermano, eso me parece uno de los testimonios más honestos y más poderosos de toda la Escritura. No tengo ni oro ni plata. La iglesia de los primeros tiempos era pobre. Era perseguida. No tenía propiedades. No tenía poder político. No tenía influencia institucional. Pero tenía algo que ninguna institución del mundo tiene y que ningún banco puede comprar. Tenía el nombre de Jesucristo Nazareno. Y ese nombre tiene poder. Un poder que no se hereda ni se compra ni se delega. Un poder que se recibe, se custodia y se entrega. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. No le dijo: si tienes suficiente fe, quizás Dios te sane. No le puso condiciones teológicas. No le hizo firmar un formulario de creencias. Lo tomó de la mano y lo incorporó. Ese verbo en griego, el texto original dice anesteilen. Lo levantó, lo hizo ponerse de pie. Es el mismo verbo que se usa para la resurrección. Pedro no lo sanó con su propio poder. Pedro prolongó la resurrección de Cristo en el cuerpo de ese hombre. Lo que Jesús hizo en Pascua, levantarse de la muerte, ponerse de pie ante la tumba abierta, eso mismo se repitió en ese cuerpo lisiado de 40 años. Y el hombre entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Saltando. Me quedo con esa imagen. No simplemente caminando con pasos cuidadosos, cautelosos, de alguien que no termina de creer lo que le está pasando. Saltando. Con la alegría total, incontenible, desbordante de quien recupera algo que nunca tuvo. No lo estaba recuperando, en realidad, porque nunca había caminado. Estaba estrenando sus piernas.
Estaba descubriendo por primera vez en 40 años lo que significa que los pies te sostengan, que los tobillos te respondan, que el suelo no sea el único lugar donde puedes estar. ¿Cuándo fue la última vez que saltaste de alegría por tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que la presencia del resucitado en tu vida te produjo eso? Ese desbordamiento de gozo que no podías controlar. Si ha pasado mucho tiempo, si ya no recuerdas cuándo fue, si la fe se ha vuelto un hábito gris, una rutina sin color, una obligación sin amor, esto que estás escuchando hoy es una invitación. No un sermón académico, una invitación. Vuelve al camino. Vuelve a decirle, quédate con nosotros. Vuelve a la mesa donde Él parte el pan. Y me gustaría que dejaras tu testimonio en los comentarios de este video. No tienes que escribir algo largo. Solo cuéntame, ¿dónde está tu Emaús hoy? ¿Qué es eso que estás cargando? ¿Qué es eso que te tiene con los ojos velados? Escríbelo, porque cada comentario aquí se convierte en una oración. Yo los leo, yo los llevo en mi corazón. Y sobre todo, el resucitado que camina a tu lado mientras escuchas esto, Él también los lee. Él también te escucha. Volvamos a Emaús porque hay algo que todavía me falta decir. Lo reconocieron a partir el pan, y en ese momento, Él se les desapareció. ¿Por qué? Porque justo cuando lo reconocen, desaparece, porque ya no lo necesitaban en forma visible. Ya tenían algo mejor que la presencia física. Tenían los ojos abiertos. Tenían el corazón ardiendo. Tenían la certeza interior que ninguna visión externa puede dar. Cuando tus ojos del alma se abren, cuando el corazón arde de verdad, ya no necesitas que Dios aparezca con cuerpo físico frente a ti. Lo llevas dentro. Y dice el texto que se levantaron inmediatamente. Inmediatamente. Eran de noche. Ya era tarde. Ya oscurecía. Habían caminado 11 kilómetros a pie. Estaban cansados. Tenían hambre. Habían llegado hasta allá huyendo de Jerusalén, de ese lugar de dolor y fracaso. Y ahora, inmediatamente, sin dudarlo, sin esperar al día siguiente, se levantaron y regresaron a Jerusalén. 11 kilómetros de vuelta. De noche. A paso rápido. No como quien huye, sino como quien corre hacia algo que no puede esperar. La conversión genuina siempre tiene esa urgencia. Siempre tiene esa inmediatez. No hay conversión verdadera que diga, sí, me conmovió, pero mañana me ocupo. No, el que ha visto al resucitado no puede esperar. El que ha reconocido al Cristo en el partir del pan, en la Eucaristía, en la palabra, en el rostro del pobre, en el compañero de camino, ese tiene que correr a contarlo. Tiene que volver a Jerusalén. Tiene que llegar a donde están los 11, los asustados, los escondidos, los que todavía dudan, y decirles, es verdad, está vivo, lo vimos, lo reconocimos al partir el pan. Eso es la misión. No un programa pastoral de 5 años con indicadores de gestión. La misión es eso, correr de vuelta a decirle a los demás lo que viste, lo que sentiste, lo que te pasó en el camino. La misión nace del encuentro con el resucitado, no al revés. Hoy, 8 de abril de 2026, mientras el mundo sigue su camino a Emaús, mientras los titulares de las noticias siguen acumulando tragedias, guerras, crisis, polarización, desesperanza, nosotros somos los discípulos que regresaron de Emaús corriendo. Somos los que ya sabemos algo que el mundo todavía no sabe. Sabemos que la muerte no tuvo la última palabra. Sabemos que el sepulcro está vacío. Sabemos que cuando Él parte el pan, algo en el universo se ordena, algo en el caos se ilumina. Algo en el corazón humano se levanta. No guardo esto para mí. No puedo guardarlo. Sería una crueldad guardarlo. ¿Sabes por qué sigo haciendo esto? Porque sigo grabando, predicando, reflexionando, semana a semana, día a día. No por costumbre, no por obligación. Porque hay alguien escuchando esto ahora mismo que está en su propio camino a Emaús. Hay alguien que esta mañana pensó que ya no tenía sentido seguir. Hay alguien que ha llorado más en estos últimos meses que en toda su vida anterior. Hay alguien que está a punto de abandonar su fe, su familia, su esperanza. Y si este canal, si esta voz, si esta reflexión puede ser ese desconocido que se acerca y ajusta el paso al tuyo y te pregunta con ternura, ¿de qué cosas vienes hablando? Tan lleno de tristeza. Entonces vale cada segundo de trabajo, vale cada noche de preparación, vale todo.
Si este canal te ha ayudado en algún momento de tu vida, comparte este video. No porque necesitemos métricas, sino porque hay alguien en tu lista de contactos que está en su camino a Emmaús ahora mismo y todavía no ha encontrado ese compañero de camino. Sé tú ese compañero. Comparte esto. Mándaselo. Dile, escucha esto. No sé por qué, pero siento que lo necesitas. Quédate con nosotros, Señor. Ya es tarde. Ya oscurece. El mundo está cansado. Nosotros estamos cansados. Pero sabemos que tú entras cuando te lo pedimos. Sabemos que abres los ojos cuando partes el pan. Sabemos que los pies que llevan 40 años paralizados pueden saltar cuando tú los tomas de la mano. Sabemos que el camino de Emmaús, aunque comienza en tristeza, termina en fuego en el corazón. Y ese fuego no se apaga. Ese fuego dura. Ese fuego es lo único que este mundo roto, fracturado, oscurecido, necesita con urgencia desesperada. Señor Jesús, resucitado, que sigues caminando a nuestro lado hoy, abre nuestros ojos. Quita el velo del desconsuelo, el velo del miedo, el velo de la costumbre que nos impide reconocerte. Parte el pan en nuestra mesa. Hazlo arder todo de nuevo. Que cuando salgamos de este tiempo de escucha contigo, salgamos corriendo, como los de Emmaús, a contarle al mundo que el Señor ha resucitado verdaderamente. Amén.